Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Varios suscriptores me pidieron que comentara el contenido de un predicador cristiano que se dedica a mentir sobre el Islam. En este vídeo, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, tendréis una respuesta que será más que suficiente para demostrar que este predicador es otro del montón que quiere llamar la atención con refritos. El Corán que tenemos hoy es resultado de una decisión arbitraria de Uthman, del califa de la época, quien agarró que tiene 114, y por eso tiene que 114 capítulos, porque es el que Uthman creyó que era más conveniente, y quemó todos los demás. Fíjate qué comparación con la Biblia. A la Biblia le tomó al menos 3 siglos llegar a un consenso de muchos cristianos de muchas partes del mundo, justamente llegando a un consenso unánime de que todos reconocemos que esta es la palabra revelada de Dios. No fue una persona arbitrariamente como sí es el caso del Corán. ¿Me explico? Ahora veamos las pruebas que tiene para demostrar lo que dice sobre el Corán. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pido disculpas. Me dicen por aquí de que Samuel Nielsen no tiene ninguna prueba coherente para demostrar lo que está diciendo. Bueno, hay que ser justos y en su vídeo dice que las pruebas las mostrarán el año que viene porque tienen un proyecto de vídeos para demostrar la corrupción del Corán. Y justamente yo quería hacer una serie, la serie se llama Lo que no sabías del Corán, que este año no la pudimos hacer porque quisimos darle prioridad a esta serie que tiene un poco más un tinte apologético, pero vamos a hacer esta serie de Lo que no sabías del Corán el año que viene, y uno de los tópicos que vamos a tocar es este que estamos tratando ahora, que el Corán fue corrompido. Seamos sinceros. Ya sabemos los argumentos que van a utilizar. No van a traer absolutamente nada nuevo. Serán un copia y pega de canales de polemistas de habla inglesa. Creedme, no van a decir nada nuevo que no hayan dicho David Wood, Jay Smith, Christian Prince y compañía. Es tan descarado que se cree que nos vamos a tragar el cuento de que todas las iglesias cristianas llegaron a un consenso unánime para tener la Biblia que tenemos hoy en día. Obviamente, eso es mentira, y tengo vídeos en mi canal bien detallados explicando con evidencias el tema del canon bíblico. Los polemistas cristianos como Samuel Nielsen mienten sobre el Corán y dedican sus vidas a mentir sobre el Islam porque en el fondo saben que no pueden hacer nada. Sus vídeos son intentos desesperados. Lo máximo que pueden hacer es intentar dar palos de ciego. Ellos no pueden hacer esto. Mirad, la Biblia católica tiene 73 libros. Ojo, no capítulos, estoy hablando de libros enteros. Mientras que la Biblia protestante tiene 66 libros. ¿Lo veis? Así de fácil se desmonta su argumento de que hay unanimidad en la cristiandad. Ellos no pueden hacer lo mismo con el Corán. No tienen pruebas empíricas. Recurren a hadices débiles o sacados fuera de contexto, cuando ellos mismos dicen que los hadices no son fuentes históricas aceptables. El número de libros inspirados por Dios difiere bastante entre las iglesias. Os invito a comparar el canon de la Biblia católica con la ortodoxa, la copta, la etíope y la protestante, por poner 5 ejemplos, y veréis que el contenido difiere en muchos sentidos. Incluso los cánones de las Biblias más antiguas del mundo no son los mismos. Llegar a un consenso de muchos cristianos de muchas partes del mundo, justamente llegando a un consenso unánime de que todos reconocemos que esta es la palabra revelada de Dios. Dejad de tomar por tonta a la gente. La realidad es que no hay 2 Biblias iguales, mientras que nosotros seguimos teniendo el mismo Corán que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De hecho, sin saberlo, lo reconocen de manera indirecta. Dicen que el Corán de hoy es el de Zayd ibn Thabit, un sahabi que aprendió del profeta alaihi salatu wasallam, y el encargado de escribir el Mushaf. Por lo tanto, están reconociendo que desde entonces hasta el día de hoy, el Corán es el mismo. El Corán fue corrompido. Solamente para iniciar, y no vamos a tocar todo, pero para iniciar, el tercer califa, Uthman, después de que murió Mahoma, el tercer califa agarró uno de los Coranes. Habían tanta variedad de Coranes, tanta variedad de lingüísticas de los Coranes, solamente en los primeros 3 califatos, que Uthman tuvo que agarrar todos los otros Coranes y quemarlos.
Había recién muerto Mahoma, ya habían pasado 2 califatos y el tercer califato de Uthman tenía un problema con que había muchas versiones del Corán diferentes. Habían versiones que tenían 111 capítulos, habían versiones que tenían 117 capítulos. Te quedás con el Corán, con este que tenemos ahora, que tiene 114 capítulos, pero de hecho se perdieron muchos capítulos en el trayecto. Hay una guerra, estaba Abu Bakr de califa y van a una guerra. En la guerra muere mucha gente y de ellos habían muerto gente que se había memorizado capítulos enteros. Entonces, en esa guerra se pierden capítulos enteros del Corán, de este libro que está eternamente en el cielo. Entonces, ya está corrompido porque le faltan capítulos, en primer lugar. En segundo lugar, el Corán que tenemos hoy es resultado de una decisión arbitraria de Uthman, del califa de la época. De verdad, ¿tanto cuesta agarrar un libro de historia recopilado por grandes sabios musulmanes? Uthman preparó una copia independiente basada enteramente en fuentes primarias, que incluían los pergaminos de los compañeros junto con material adicional en posesión de Aisha. Un gran número de memorizadores del Corán murieron durante la batalla de Al-Yamama. En consecuencia, Omar ibn al-Khattab, preocupado por ver caer el Corán en el olvido, sugirió al califa reunir todas las partes del Corán inscritas en soportes escritos y conocidas por los musulmanes de Medina. Vayamos a la fuente más auténtica después del Corán, Sahih al-Bukhari. El imán Bukhari registra este hadith relatado por el propio Zayd ibn Thabit. Antes de leer el informe, he de subrayar que el argumento que los misioneros del odio utilizan lo sacan de Sahih al-Bukhari. Se dedican a citar fuera de contexto las fuentes islámicas. Aquí un vídeo breve para mostrar de dónde copia las mentiras Samuel Nielsen, ya que las fuentes anti-islam siguen un patrón que se repite. The people who had memorized large sections of the Quran were sent into battle by Abu Bakr and they were slaughtered. Muslims lost a ton of the Quran that day. Abu Bakr didn't want to lose any more, and so he had Zayd ibn Thabit put together what was left and compiled it into a manuscript. Pero la realidad es diferente. Esa misma fuente que citan los desmiente. Ahora sí, leamos el informe relatado por el propio Zayd ibn Thabit. Abu Bakr me mandó llamar debido al gran número de bajas en la batalla de Al-Yamama, mientras Omar estaba sentado con él. Abu Bakr me dijo: Omar ha venido a mí y me ha dicho, un gran número de Qurra del Sagrado Corán murieron el día de la batalla de Al-Yamama y temo que las bajas entre los Qurra puedan aumentar en otros campos de batalla, por lo que una gran parte del Corán podría perderse. Por eso considero aconsejable que tú, es decir, Abu Bakr, hagas recoger el Corán. Yo dije: ¿cómo voy a hacer algo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no hizo? Omar dijo: por Allah, es algo beneficioso. Omar siguió aconsejándome hasta que Dios me guió y compartí su opinión. Zayd continúa su relato. Abu Bakr me dijo: eres joven y sabio, y estuviste entre los escribas del profeta durante la revelación de los versos. Te confío la tarea de reunir las diferentes partes del Corán. Zayd comenta: por Dios, me parece más fácil mover una montaña que cumplir la tarea que me acaban de encomendar. Le pregunté al califa: ¿cómo podríamos hacer algo que ni siquiera el profeta hizo? Este me respondió como lo hizo Omar y logró convencerme de los méritos de esta empresa. Así que me puse manos a la obra y reuní las distintas partes del Corán transcritas en hojas de palmera, piedras planas u omóplatos de camello, así como los pasajes memorizados por otros compañeros. Solo Huzayma al-Ansari pudo transmitirme el único versículo que me faltaba, extraído de la sura del arrepentimiento. Las hojas del Corán fueron confiadas a Abu Bakr hasta su muerte. Luego pasaron a Omar ibn al-Khattab y finalmente a su hija Hafsa. Este hecho demuestra sin ninguna duda que a Zayd ibn Thabit le faltó un solo versículo después de haber recopilado el Corán completo, y fue Huzayma al-Ansari quien se lo transmitió. Esto significa claramente que los Sahaba tenían la totalidad del Corán. No se perdió nada en la batalla de Al-Yamama. En su comentario sobre el hadith, al-Baghawi afirma: los compañeros han recopilado todo el Corán revelado al profeta, alayhi salatu wasalam, sin agregar ni quitar nada de él. Habiendo notado la dispersión de los versos en varios soportes y entre la gente, temieron que cayeran en el olvido. Transcribieron el libro sagrado tal como lo habían oído de boca del profeta, sallallahu alayhi wasallam, sin modificar su contenido,
Incluso la disposición de los versos y suras fue dictada por el profeta sallallahu alaihi wasallam antes de su muerte por orden del arcángel Gabriel. Sobre el mito de que partes del Corán se perdieron en la batalla de Al-Yamama, hice un vídeo que lo desmonta por completo. Así que esto En una guerra se le perdieron un montón de capítulos. queda totalmente enterrado como una mentira. Los manuscritos preparados por Abu Bakr permanecieron bajo su custodia mientras vivió. Después de su muerte, se quedaron con Omar y cuando fue martirizado, fueron a Hafsa, quien no solo era la hija de Omar, sino también la viuda del profeta, alayhi salatu wassalam. Más tarde, durante el gobierno de Uthman, las conquistas musulmanas llegaron a regiones como Armenia y Azerbaiyán. Entonces, con el Islam llegando a muchas naciones no árabes, las diferencias en la recitación del Corán se pusieron de manifiesto debido a que cada vez había más musulmanes no árabes que no sabían pronunciar correctamente a la hora de recitar. Lo podemos comprobar con este informe. Anas ibn Malik informó que Hudayfa ibn al-Yaman llegó a Uthman mientras el pueblo de Siria conquistaba Armenia y Azerbaiyán con el pueblo de Irak. Hudayfa estaba alarmado por la diferencia en su recitación. Hudayfa le dijo a Uthman: Amir al-Mu'minin, libera a esta comunidad antes de que discrepen sobre el libro como diferían los judíos y los cristianos. Así que Uthman envió un mensaje a Hafsa diciendo: envíanos las páginas que tienes en tu posesión y las copiaremos y luego te las devolveremos. Entonces Hafsa las envió a Uthman. Ordenó a Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As y Abdurrahman ibn al-Harith que transcribieran copias. Uthman le dijo al grupo de los 3 Quraishíes: en caso de que no estéis de acuerdo con Zayd ibn Thabit en algún punto del Corán, entonces escribidlo en el dialecto de Quraysh, ya que el Corán fue revelado en su lengua. Y eso hicieron. Cuando lo copiaron, Uthman devolvió las páginas a Hafsa y él envió a cada provincia musulmana una copia de lo que habían copiado, y ordenó que se quemaran todos los demás materiales coránicos, ya estuvieran escritos en manuscritos fragmentarios o en copias enteras. Se entendió el contexto, ¿verdad? Uthman no tomó ninguna decisión arbitraria. Es muy sencillo entenderlo. Solo hace falta leer el hadith completo. Pues ahora veamos cómo lo explican los enemigos del Islam. Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied, and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. Let me see that. Uthman ordered that all other Quranic materials be burnt. So there's already been a Burn the Quran Day. Omiten todo el contexto para presentar una mentira donde puedan decir que Uthman quemó, entre comillas, diferentes versiones del Corán, cuando esto no es verdad en absoluto. Utilizan la tijera de manera descarada y te muestran solamente la última frase del hadith. De aquí copió Samuel Nielsen su argumento y cuando suba esos vídeos de los que habló, utilizará exactamente los mismos argumentos y textos manipulados. Y estas mentiras descaradas las repetirán una y otra vez hasta el final de sus miserables vidas. The tremendous problem is that within early Islamic history, all the Qur'ans were burnt because of the differences between them. This is something that's recorded in the Islamic sources. The most trustworthy source of Islamic history, Sahih al-Bukhari, records this in book 61. It's volume 5 if you have the old numbering system. Hadith is number 519, 520. But if you look through it, it actually records the fact that all the early Quran manuscripts were burnt because there were differences among them. And then that there was a standard one that was issued. This was something that happened within 20 years of Muhammad's death. Pero ya he demostrado que con el propio hadith que ellos citan de Sahih al-Bukhari se desmantela su argumento. Ridículo andalusí. Nosotros los cristianos no creemos en las fuentes islámicas. Bueno, entonces cerrad el pico y no utilicéis ni Sahih al-Bukhari ni ninguna otra fuente para mostrar pruebas históricas de la supuesta corrupción del Corán. Si Bukhari y Muslim y todas las fuentes islámicas son falsas, entonces vuestro argumento de la corrupción del Corán también es falso. Hay que ser coherentes. Pero no, hermanos y hermanas, los islamófobos no siguen ninguna coherencia.
solo se dejan llevar por el odio y la ignorancia. Cuando les conviene, te dicen: This is something that's recorded in the Islamic sources, the most trustworthy source of Islamic history. Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari, Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Pero cuando no les conviene, te vienen con que esas fuentes son falsas y no son pruebas históricas. Zayd ibn Thabit, quien estuvo a cargo de ambos esfuerzos, testificó que después de hacer el Mushaf independiente durante la época de Uthman, lo comparó con el que se preparó durante la época de Abu Bakr y los encontró exactamente similares. Él mismo dijo: comparé el Mushaf con esos manuscritos, no diferían en nada. Entonces, esto también sirve como testimonio del extremo cuidado y robustez de la metodología de que una práctica se repitió 2 veces y no hubo discrepancia en absoluto. Algo que los polemistas cristianos nunca dirán es que no había diferentes versiones del Corán. Lo que ellos llaman diferentes versiones del Corán son manuscritos personales de los Sahaba, pergaminos personales en los que los compañeros añadían comentarios exegéticos y demás anotaciones. Todos ellos aprendieron un solo Corán, el enseñado por el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Es absurdo afirmar que los manuscritos personales son diferentes versiones del mismo. Ibn Sirin informa: Uthman reunió un comité de 12 de los Quraysh y los Ansar, entre ellos Ubay ibn Ka'b y Zayd ibn Thabit, para recopilar el Corán. Hay que tener en cuenta que Ibn Sirin usó la palabra juntar, recoger, reunir. Las identidades de los 12 se pueden reconstruir a partir de varias fuentes. El Mu'arrij al-Sedusi afirma: el Mushaf recién preparado se mostró a Sa'id ibn al-As para la revisión. Añade además a Nafi' ibn Zurayb ibn Amr ibn Nawfal. Otros incluyen a Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Zubayr, Abdurrahman ibn Hisham y Kathir ibn Aflah. Ibn Hajar enumera algunos más: Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas y Malik ibn Abi Amir. Y el Baqilani completa el conjunto: Abdullah ibn Omar y Abdullah ibn Amr ibn al-As. Uthman encargó a estos 12 que manejaran esta tarea recolectando y transcribiendo todos los pergaminos coránicos escritos en presencia del profeta alayhi salatu wassalam. Un estudio detallado de los masahif personales revela que estos 12 estaban subdivididos en más de un grupo, cada uno dedicado al dictado y trabajando independientemente. El gran historiador Ibn Asakir informa en su Historia de Damasco lo siguiente: Uthman pronunció un sermón y dijo: la gente ha diferido en sus recitaciones y estoy decidido a que quien quiera que tenga algún verso dictado por el propio profeta, que me lo traiga. Entonces la gente trajo sus versos escritos en pergaminos, huesos y hojas, y Uthman primero preguntó a cualquiera que contribuyera a este montón: ¿aprendiste estos versos directamente del profeta alayhi salatu wassalam? Todos los contribuyentes respondieron bajo juramento y todo el material recopilado fue etiquetado individualmente y luego entregado a Zayd ibn Thabit. Malik ibn Anas tenía una copia personal y una vez entregó ese Mushaf a sus alumnos y contó su historia. El Mushaf perteneció a su abuelo, Malik ibn Abi Amir, un estudiante del califa Omar, uno de los 12 que Uthman reunió para supervisar la tarea de recopilar el Corán. Lo había escrito durante la preparación de los masahif por parte de Uthman. Los estudiantes de Malik ibn Anas rápidamente notaron algunas de sus características. Estaba decorado con plata, contenía separadores de suras con tinta negra a lo largo de una banda ornamental a modo de cadena que recorría toda la línea, y también tenía separadores de aleyas en forma de punto. Ibn Shabba narra con la autoridad de Harun ibn Omar, quien relató que cuando Uthman quiso hacer una copia oficial, le pidió a Aisha que le enviara esos pergaminos que fueron dictados por el profeta sallallahu alayhi wasallam y que ella guardaba en su casa. Luego ordenó a Zayd ibn Thabit que corrigiera en consecuencia, ya que él mismo no estaba libre, ya que quería dedicar su tiempo a gobernar a la gente y juzgar entre ellos. De manera similar, Ibn Ushta informa
en Al-Masahif que Uthman, resolviendo una copia autónoma utilizando fuentes primarias, envió a la casa de Aisha los materiales escritos. En este relato se encontraron algunas diferencias y la copia de Uthman se corrigió según fue necesario. Individuos como Samuel Nielsen, basándose en falacias y refritos de Internet propagados por predicadores del odio a los que quiere imitar, afirma que Uthman quemó todas las copias del Corán y quiso hacer de forma arbitraria una sola versión que le convenía. Una mentira insostenible. Además, qué curioso que lo diga alguien que cree en la incorruptibilidad de la Biblia. Esta sí que fue recopilada y quemada a conveniencia de los hombres que estaban en el poder. Para más detalles de la corrupción que sufrió la Biblia bajo los emperadores y dirigentes eclesiásticos, os recomiendo ver mis otros vídeos. Esta copia definitiva, una vez verificada, fue leída a los compañeros en presencia de Uthman. Con la recitación final, envió copias duplicadas para su distribución en las provincias del Estado Islámico. Su mandato general de que la gente escriba los masahif indica que anima a los compañeros a hacer copias duplicadas para su uso personal. ¿Cuántas copias distribuyó Uthman? Según algunos informes, eran 4, en Kufa, en Basra y Siria, con el último guardado en Medina. Otro informe agrega Meca, el Yemen y Bahrein. Abu Amr al-Dani favorece el primer informe. El profesor Shawqi Daif cree, sin embargo, que se hicieron 8 porque Uthman retuvo 1 para sí mismo. Finalmente llegamos a la parte que tanto sacan fuera de contexto los predicadores cristianos. Con la tarea completada, la tinta de la copia final seca y las copias duplicadas enviadas, no había necesidad de que los numerosos fragmentos del Corán circularan en las manos de la gente. Entonces, todos esos fragmentos fueron quemados. Mus'ab ibn Sa'd afirma que la gente estaba complacida con la decisión de Uthman. Por lo menos, nadie expresó ninguna objeción. Esto lo podemos leer en obras de grandes sabios como Abu Ubaid y Abu Amr al-Dani. Otros informes confirman esta aprobación unánime, incluido Ali ibn Abi Talib, quien confrontó a los rebeldes y les dijo que Uthman quemó solamente las copias que diferían en la revelación final enseñada por el profeta y que se estableció bajo unanimidad entre los compañeros. Esto lo encontramos en el volumen 7 del Bidaya wal Nihaya. Todos los compañeros estaban de acuerdo, excepto uno, Ibn Mas'ud, que posteriormente cambió de opinión. Cuando Ibn Mas'ud llegó a Kufa, un hombre vino a él y criticó a Uthman por alentar a la gente para reunir un mushaf. Ibn Mas'ud le dijo: guarda silencio. Él, es decir, Uthman, lo hizo abiertamente. Si hubiera estado en el lugar de Uthman, yo hubiese hecho lo mismo. Si hubiera estado en el lugar de Uthman, yo hubiese hecho lo mismo. Después de haber copiado los manuscritos, Uthman envió recitadores junto con los masahif. No se envió ninguna copia sin un qari, es decir, recitador, que enseñase el Corán en las ciudades más importantes del territorio islámico. Estos incluyeron a Zayd ibn Thabit en Medina, Abdullah ibn Sa'ib en la Meca, Al-Mughira ibn Shihab en Siria, Amir ibn Abdul Qais en Basra y Abu Abdurrahman al-Sulami en Kufa. Abdul Fattah al-Qadi dice: cada uno de estos eruditos recitó a la gente de su respectiva ciudad de la manera que había aprendido a través de múltiples canales autentificados que se remontaban al profeta sallallahu alaihi wasallam. En la medida en que estos canales coincidieran completamente entre sí y se ajustaran al esqueleto consonántico del mushaf, se descartó cualquier modo de recitación que llegara a través de un solo canal. Enviar recitadores con los manuscritos significaba limitar las posibilidades que eran compatibles con la escritura consonántica solo a aquellos que gozaban de respaldo autentificado y múltiple.
Enviar un erudito con cada manuscrito era, por lo tanto, dilucidar que la recitación adecuada dependía del aprendizaje a través del contacto directo con maestros cuyos canales de transmisión llegaron hasta el profeta, alayhi salatu wassalam, no simplemente un producto de la escritura o las convenciones ortográficas. En resumen, lo que Uthman radiyallahu anhu hizo fue reunir a los compañeros más cercanos al profeta sallallahu alayhi wasallam, los que aprendieron y escucharon directamente de él, para recopilar de manera unánime el Corán en un libro físico y definitivo. Fuentes de primera mano. Las más confiables y directas fueron las que recopilaron el Sagrado Corán que conocemos hoy en día. Todos los manuscritos personales fueron quemados para evitar confusiones, ya que los manuscritos personales pueden contener errores humanos o comentarios que podrían llevar a confusiones. No quemó esos manuscritos para destruir la palabra de Dios, ni para eliminar versiones molestas, o para enmendar una verdad incómoda, como dicen los predicadores del odio. Alhamdulillah, los musulmanes podemos decir con orgullo de que el Corán que tenemos hoy en día es el mismo que el que enseñó el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y tenemos pruebas para demostrarlo. Alhamdulillah, podemos decir que se preservó a través de la memoria y corazones de millones de musulmanes a lo largo de casi 1500 años. El Corán se preservó gracias a la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala a través de registros escritos y a través de la memoria. En cambio, los cristianos no pueden asegurar con pruebas de que las diferentes versiones de la Biblia que existen hoy en día son exactamente lo que escribieron y creyeron los apóstoles de Jesús. Me parece que la calumnia de los enemigos del Islam ha quedado totalmente desmontada. Charlatanes como Samuel hay muchos. Este tipo de personas no buscan la verdad, buscan fama, polémica y dinero. Este vídeo es prueba suficiente para demostrar que este farsante es otro del montón, un mentiroso profesional que se dedica a copiar a los predicadores cristianos más conocidos. Os voy a proponer un reto. Esto va dirigido a todo el mundo. Este sujeto afirma que la Biblia se acordó de manera unánime en la cristiandad. Agarrad una Biblia católica y mirad cuántos libros tiene en total, cuántos pasajes omite en el Nuevo Testamento. Luego, agarrad una Biblia protestante, como por ejemplo la versión Reina Valera, y mirad cuántos libros tiene en total y cuántos pasajes añade en el Nuevo Testamento. Es más, hasta dentro de la rama protestante podemos encontrar infinidad de Biblias diferentes. Por ejemplo, comparad la versión Reina Valera con la nueva versión internacional y veréis que el contenido del Nuevo Testamento es bastante diferente. Y por supuesto, dentro de la Iglesia Católica también encontramos versiones de la Biblia que incluyen o eliminan pasajes. Esto sin contar las demás ramas como la ortodoxa, la copta, la siríaca, la etíope, etc. Unanimidad, dice. En serio, tratan a las personas como tontos. Llegar a un consenso de muchos cristianos de muchas partes del mundo, justamente llegando a un consenso unánime de que todos reconocemos que esta es la palabra revelada de Dios. Espero que el tema haya sido aclarado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.